Y hoy ya nadie discute que la mayor parte de las demencias o de esta enfermedad que ya ha dejado un poco de llamarse demencia de tipo Alzheimer, sino que se llama definitivamente enfermedad de Alzheimer, afecta a todas las personas, o puede afectar a todas las personas, a todos los grupos de edad y a los dos sexos. Es una enfermedad neurológica de la que todavía desconocemos mucho, pero lo que sí sabemos es que las ayudas familiares y las ayudas profesionales de modo temprano a estas personas tienen una gran incidencia en su calidad de vida. Por eso la filosofía de estos martes de salud en este ciclo dedicado al Alzheimer era darle voz a aquellas personas que pueden hablar por los que no pueden hablar, que nos van a contar cosas de aquellas personas que por sí mismo en algún momento de su vida van a perder esa capacidad. Por eso traemos a las asociaciones, para que tengan voz, para que nos cuenten sus cosas, para que nos hagan sus reivindicaciones y para que nos digan qué podemos hacer para aquellas personas o por aquellas personas sobre las que, o lo que tienen la mala suerte de desarrollar, en este caso, una enfermedad de Alzheimer. Y sin más, y dándoles las gracias otra vez por venir. El martes pasado fue porque hacía mucho calor, hoy porque hace frío. Parece que los que estéis aquí tenéis bastante interés, por eso ya les dejo la palabra a ellos. Muchas gracias por venir. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Aunque seamos pocos, estamos los que queremos estar y eso es lo importante. Va a ser una cosa en realidad breve, porque a lo mejor es más interesante casi que vosotros al final podáis hacernos preguntas. Nosotras os vamos a ir contando, pero por supuesto con total libertad, al final de la charla nos preguntáis. Pues como ya nos han adelantado, nosotros somos la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria. Somos una asociación que ya llevamos muchos años, desde el 93, trabajando por y para las familias y los enfermos de Alzheimer. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, que es un mes importante para nosotros, y nosotros pertenecemos a CEAFA, que es la confederación a nivel nacional que aglutina todas las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer que hay en España, ¿no? Como nosotros, pues es una organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, y trabajamos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias. Ellos son a nivel nacional, esa es su página web, y nosotros somos aquí a nivel uniprovincial, ¿no? Somos AZA Cantabria. Queremos que sepáis dónde estamos, porque aunque parezca que sí, todavía hay mucha gente que no nos conoce, ¿de acuerdo? Entonces para nosotros es importante. Tenemos una sede en Santander, porque es donde nació la asociación, ¿vale? Y también tenemos una sede aquí en Torrelavega. Estamos en el Centro Cívico Pedro Lázaro Baruque los lunes y los miércoles, a poder ser con cita previa, no solo por el tema del COVID, sino para que podamos atenderos bien. Y un poco que sepáis los servicios que podemos prestaros, en qué podemos, digamos, ayudaros, ¿no? Nosotros, en concreto, en el Centro Cívico Pedro Lázaro Baruque, tenemos unos talleres de estimulación cognitiva para personas en estadios iniciales, con deterioro cognitivo, ¿de unos talleres para ellos. Además, la asociación también tiene otros servicios, evidentemente. Hacemos talleres preventivos de entrenamiento de la memoria para población sana, con quejas subjetivas de memoria. También damos un servicio de apoyo, de información, de asesoramiento, ¿vale? a los familiares que quieran asistir, esto de manera gratuita. Y también nos volcamos mucho en los grupos de apoyo al cuidador, ¿vale? Creemos que es muy importante el apoyo al cuidador y por eso también estamos dando ahora mismo, en concreto, la Escuela de Cuidadores, aquí en Torrelavega, en la Casa de la Juventud, los martes por la tarde, ¿de acuerdo? Porque vemos que este es un recurso muy útil. La mayoría de los que estáis aquí, si tenéis algún familiar, sois cuidadores, puede que haya alguien con ello, pero Consuelo va a hablar más de este tema, del binomio del cuidador y del enfermo, entonces sabemos la importancia de apoyaros a vosotros y de cuidaros.
Y para eso están los grupos de apoyo, las escuelas de cuidadores, donde es una manera de, bueno, pues de que además el cuidador se dé cuenta de que hay más personas que están en su situación, normalizamos un poquito lo que estamos viviendo y pues nos ganamos con recursos, con ideas de mejorar este tiempo de cuidado de mi familiar con demencia, ¿no? Entonces este es uno de nuestros recursos estrella, digamos, y también otro recurso que tenemos es el centro de día, ¿vale? Hablamos del centro de día porque yo creo que es un recurso que todavía no está bien aprovechado también, porque a veces pensamos que el centro de día es cuando haya avanzado mucho la enfermedad y en realidad el objetivo del centro de día es que las personas mantengan el mayor tiempo posible, van a estar viviendo en su entorno, en su casa, en su hábitat habitual y van a venir a los centros de día a realizar actividades terapéuticas, actividades de estimulación, van a socializar con el resto de personas. Entonces, para nosotros estos son unos recursos muy útiles tanto para el enfermo como para el cuidador, ¿de acuerdo? Contaros que la asociación tiene 2 centros de día en Santander, aquí me faltó, tenemos plazas concertadas con el gobierno de Cantabria, también hay alguna plaza privada. Los centros que nosotros tenemos hablen de lunes a domingo de 10 a 6, pero dices, pero yo no quiero que mi familiar vaya tantas horas. No es necesario. Ahora mismo se pueden ir una media jornada, puede ir 4 horas. Muchas veces este recurso ya llega cuando los talleres que os decía de estimulación cognitiva, que son 1 horita, 2 días a la semana, en los que estamos trabajando las capacidades cognitivas solamente, pues eso se queda escaso. Entonces el siguiente paso es el centro de día, en el que pues a lo mejor empezamos con esas 4 horas, que sumamos la estimulación cognitiva con un poco de ejercicio, con unos juegos sociales, y vamos así ampliando poco a poco las necesidades que tiene tanto el enfermo, porque va avanzando la demencia, como la familia, ¿no? Nuestro mayor objetivo ahora mismo es poder tener en la FAC 3, que llamamos nosotros, un centro de día aquí en Torrelavega. Ese es nuestro objetivo para el año que viene y esperamos conseguirlo. Estamos colaborando con el ayuntamiento para que unas antiguas escuelas que ahora no están en uso, pues podamos ahí dar servicio a la población del Besaya, tanto a los enfermos como a los familiares. Sería un gran colofón para nuestro 30 aniversario y esperamos conseguirlo. Vale. Como es una charla cortita, no puedo andar en qué es la enfermedad, tipos de demencias, los síntomas, no vamos a hablar en exceso de ello, pero sí quería una pequeña pincelada, ¿no? Yo creo que más o menos todos sabemos que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, de lenta evolución, irreversible, que va dañando las células del cerebro e impide pues, estas conexiones neuronales que hacen que funcionemos con normalidad y afecta, pues es una pérdida de la capacidad cognitiva y funcional de la persona, ¿no? Y además pues, se ve afectado por los síntomas psicológicos y conductuales que tienen los enfermos de Alzheimer, ¿vale? Que dificultan mucho pues, ese tiempo de cuidados, sobre todo para los familiares, ¿no? No hemos traído cifras porque, bueno, pues es mejor no saberlo, pero con que cada 3 segundos hay un nuevo caso de demencia. 50 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, cierto es que la mayoría también son mujeres, entonces, bueno, pues creo que es una enfermedad que tenemos que tener muy en cuenta y que hay que seguir apostando por ella para que lo vivamos mejor. A lo mejor nos interesa más saber qué síntomas son los que me pueden decir si mi familiar tiene o no demencia, ¿vale? Será un poco nuestra idea, que sepáis dónde estamos, dónde acudir y por eso el título de ¿y ahora qué?, ¿no? Cuando me han diagnosticado demencia, ¿cómo sé yo que tengo que observar y fijarme más para saber si mi familiar lo tiene? Pues algunos síntomas de alarma que yo creo que muchos ya conocemos es la desorientación en el tiempo, en el espacio, el no saber la fecha, el no ubicarse a lo mejor en sitios bastante conocidos, ¿no? Esos cambios de humor, de personalidad, de que ay, ahora está más irascible, ahora le digo esto y parece que no puedo hablar con él porque todo le sienta mal, o ya no quiere hacer cosas, esa falta de iniciativa, de ya no querer actividades sociales, de ya no querer participar en cosas que antes sí hacía y le gustaban, pues el que guarda objetos donde no debe
y no los encuentra, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los síntomas, ¿no? Y sobre todo yo creo, al final, en resumen, es esa pérdida de la memoria para las actividades del día a día, para las rutinas diarias, ¿no? Una dificultad para resolver problemas del día a día porque hay una disminución del buen juicio, digamos, ¿no? Hay una falta del razonamiento y la comprensión, se están empezando a ver afectadas y por eso pues presentan ellos más dificultades para las actividades del día a día, que a veces son como más evidentes, por ejemplo, a veces cuando le afectan el lenguaje, cuando empiezan a decir el chisme ese, la cosa esa, y no aciertan con las palabras, pero otras veces pues no son tan evidentes y realmente pues cuesta a veces darnos cuenta de cuáles son estos síntomas de alarma, de que me están indicando que hay una demencia, ¿no? Cuando yo veo todas estas cosas que yo estoy diciendo y más, que podréis vosotros comentar, nosotros recomendamos ir al médico, ¿vale? Cuando yo creo que mi familiar puede tener algún síntoma, lo que deberíamos hacer es ir al médico de cabecera, que es el primer profesional que nos va a atender, y comentarle, ¿no? Todas las cosas que estamos observando. Ellos hacen una primera valoración, que puede ser un test muy sencillo, que es el Minimenta, que lo podemos pasar casi todos los profesionales, y con esa información y pueden hacer una analítica para descartar que no sean otras cosas, porque al final muchas veces el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer se realiza descartando que no sean otras enfermedades, ¿no? Si ellos consideran que con todo lo que han observado hay que derivar a otro profesional, que sería neurólogo, lo más habitual, otras veces también van a geriatra o psiquiatra, pero lo lógico suele ser el neurólogo, nos darían un volante para neurología y entonces allí nos exploran más exhaustivamente, porque yo puedo ir y el médico de cabecera me puede decir, sí, yo aquí veo algo, pero ahora hay que poner el apellido, como digo yo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que el neurólogo nos haga una valoración con toda una serie de batería de pruebas que son mucho más exhaustivas, evidentemente, que la que puede realizar el médico de cabecera, porque ahí ya te hacen una punción lumbar, un TAC, lo que ellos consideren oportuno, ¿no? Y una vez que he ido al neurólogo, pues puedo tener el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, que puede ser un comienzo, normalmente suele ser lo habitual. Si me dicen, no, mira, con todas estas pruebas yo aquí está todo dentro de la normalidad, puede ser por el estrés, puede ser, pues perfecto, descartado. Pero si con lo que hemos sacado ya probablemente haya el diagnóstico de deterioro cognitivo. Aquí influye pues la edad, las circunstancias, claro, no es lo mismo tener este diagnóstico con 60 años que con 85, pues todo esto evidentemente los profesionales lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Pero habrá un diagnóstico concreto que si no es al principio, porque todavía nos tienen que hacer más pruebas, en algún momento llegará y será enfermedad de Alzheimer, en estadio leve, en estadio moderado, en estadio grave, pues depende de cómo esté, ¿no? Y bueno, pues cada persona evoluciona de una manera distinta, es una enfermedad muy larga, estamos hablando de más de 10 años, tanto con todo lo que eso conlleva para el enfermo y para el cuidador, ¿vale? Que tiene estadios y que tiene fases y que a veces se tiran muchos años en ese periodo y no evoluciona y están estables y de repente pegan un bajón y de repente va mucho más rápido, ¿de acuerdo? Es una enfermedad, pues todavía necesitamos mucha investigación porque tenemos muchas partes que son desconocidas, ¿no? Es una enfermedad pues difícil, ¿vale? Muy difícil en el sentido de que no tenemos cura, no existe hoy por hoy un tratamiento curativo de la demencia Alzheimer, pero sí que es verdad que hay una medicación que nos tendrá que pautar este neurólogo que nos vea, ¿no? Y esa medicación nos sirve para frenar, para retrasar, para enlentecer el proceso de la enfermedad. Y también la medicación nos sirve para minimizar los síntomas de estas alteraciones del comportamiento conductuales y psicológicas que decía yo hace un momento que tienen los enfermos, ¿no? Para manejar esa ansiedad, esa inquietud, esa agitación, esa agresividad en ocasiones, que son síntomas que no tienen todos los enfermos de Alzheimer, pero que están ahí presentes en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es importante que el neurólogo nos vea con periodicidad, o sea que nos vea a menudo, muchas veces hacen cada 6 meses, otras veces anualmente, pero es importante que nos vean porque no nos pueden dar el alta y considerar que simplemente con el diagnóstico ya es suficiente, necesitan estar evaluados periódicamente su medicación.
Además del tratamiento farmacológico, trabajamos mucho el tratamiento no farmacológico, las terapias no farmacológicas que decimos, ¿vale? Eso, por ejemplo, se trabaja mucho en los centros de día, donde tenemos una rutina de actividades en las que la persona con demencia pues, se ve beneficiada de esas terapias que aplicamos, que hoy por hoy no tenemos la demostración científica de que sean tan válidas, pero nosotras tenemos la experiencia de que sí lo son. Yo soy capaz de ver enfermos que estaban muy alterados, con unas alteraciones del comportamiento tremendas, y cuando conseguimos que acudan a la terapia que en ese momento se está llevando a cabo en el centro de día, esos 45 minutos que puede durar la terapia, todas esas alteraciones desaparecen y participa perfectamente en la terapia que estemos haciendo, con lo cual nosotros hemos visto en nuestras carnes, ¿no?, los beneficios del tratamiento no farmacológico, y también es un objetivo de CEAFA el poder validarlo al mismo nivel que la medicación, ¿no? O incluso, depende de con el profesional que hables, incluso mejor, porque claro, todos los tratamientos farmacológicos tienen efecto secundario, y el efecto secundario de las terapias no farmacológicas no le hay, solo hay beneficios por ahora, ¿vale? Entonces, además de pues, saber esta pincelada, yo creo que tenemos que saber que, aunque no hay cura, sí que podemos hacer algo, podemos intentar prevenir. Nosotros intentamos prevenir la demencia con estos talleres de memoria que os decimos, que son para la población sana, con quejas subjetivas de memoria. Eso es algo preventivo, porque sí que sabemos que reducir el riesgo solo se consigue de esta manera, llevando hábitos de vida saludables. Aquí al final, pues es lo mismo que para todas las enfermedades, ¿no? Pero es que en este caso, pues sí, es verdad, ¿no? El comer saludable, mantenernos físicamente activos, en el caso de la demencia, especialmente mantenernos cognitivamente activos, ¿vale? Se nota mucho cuando las personas que han estado pues, toda la vida haciendo sudoku, sopas de letras, que leen, que se mantienen activos cognitivamente, pues aunque también lleguen a tener la demencia, consiguen mantenerse en esos estadios iniciales a lo mejor durante más tiempo, que es parte también del objetivo que se persigue, ¿no? La medicación, pues como digo, la cura parece que está un poquito lejos, pero la medicación pretende que el enfermo pueda estar en esas fases iniciales el mayor tiempo posible, lo mismo que pretenden las terapias no farmacológicas, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos que mantener nuestro cerebro activo, pues esforcémonos, tengamos o no demencia. O sea, esto es algo que tenemos que hacer todos. Evidentemente todos hacemos la lista de la compra cuando vamos a comprar, pero en vez de mirarla cada 5 minutos, la guardamos en el bolsillo e intentamos recordar, e intento que mi cerebro trabaje. Digo, a ver, ¿qué había apuntado yo en la lista? Vale, antes de salir del supermercado la volvemos a mirar para no dejarme nada y no volver mañana, pero trabajo cognitivamente. Vamos siempre en piloto automático, vamos siempre por el mismo camino. Cuando voy a un sitio, siempre vamos por el mismo camino, ¿a que sí? Pues vamos a intentar ir por otro camino. Vamos a forzar a nuestro cerebro a eso, a esforzarse y a quitar el piloto automático y trabajar, porque hoy por hoy es lo que tenemos. No nos vamos a asegurar que haciendo ejercicio cognitivo, socializando, haciendo actividades en las que yo esté con otras personas, pues no significa que no vaya a tener demencia. Pero está demostrado que todos estos factores de riesgo que estamos diciendo, pues juegan un papel muy importante en la prevención del deterioro cognitivo y que reducen el riesgo de tener. Y si al final lo tengo, pues llegaré en mejores condiciones y podré estar más tiempo pues, con esa calidad de vida que hay en esas fases iniciales, ¿vale? Entonces, este es, digamos, nuestro trabajo y lo que nosotros podemos hacer para prevenir, ¿no? También me gustaría comentaros que tenemos una herramienta que ha sacado CEAFA en concreto y otras asociaciones, que se llama problemasmemoria.com. Tenemos unos folletitos, sí, para el que lo quiera. Porque muchas veces dices, ay, pues sí, pues estos síntomas que has dicho puede ser, pero no estoy segura, pues no lo sé, si le llevo al médico o no le llevo, porque estas dudas surgen, es normal. El diagnóstico muchas veces es difícil, ¿vale? Porque al principio, pues los síntomas se pueden achacar a muchas cosas y es lo que nos pasa, ¿no? Pues nada, pues es que es por los despistes, es porque ahora es una época que estamos muy ajetreados. Vale, pues por si no estoy seguro, es este cuestionario, que al final es un cuestionario que te hacen en internet,
te va a decir, no es una herramienta diagnóstica, eso que quede claro, ¿vale? No te va a decir, sí, su familiar tiene o no tiene, no, para eso hay que ir al profesional. Pero sí que nos puede ayudar un poquito porque el test te va a sugerir, te va a comentar si tú debes o no acudir al médico, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alguien tiene dudas y quiere utilizar esta herramienta, esto lo tiene que contestar el familiar, el cuidador, sobre la persona que creemos que puede tener algún tipo de demencia, ¿vale? Porque, bueno, pues a veces nos cuesta reconocer y dar el diagnóstico y creo que todos ya estamos bastante concienciados de que es muy importante hacer un diagnóstico precoz. Con lo cual, si yo tengo dudas, cuanto antes las resolvamos, pues mejor, ¿vale? Y también yo creo que como sociedad tenemos que ser capaces de saber manejar y saber estar con personas que tengan demencia. Entonces es importante que sepamos pues cómo tratarles y a lo mejor quitar muchos estigmas y muchos miedos que todavía hay. Y si yo me encuentro con una persona en la calle y creo que está perdida, que está desorientada, no lo sé si no tendrá o no demencia, pero saber cómo tratarles, ¿vale? Entonces a lo mejor fijarme y preguntarle si necesita ayuda, porque a veces pasa que vemos a alguien que está muy desorientado. Es importante cómo nos comunicamos con una persona que tenga demencia, ¿vale? Y entonces es importante hablarles en un tono de voz suave, que la comunicación sea directa, muy visual, que nos mire a los ojos, frases cortas, sencillas, sin hacer muchos gestos, ¿vale? Con el tono de voz suave, estando calmados. Por ejemplo, estos consejos, pues es algo que siempre hablamos en las charlas que damos, pero creía que era importante también decirlo hoy aquí porque creo que los enfermos de Alzheimer se tienen que sentir a gusto dentro de la sociedad, ¿vale? Estamos evolucionando a que cada vez, desgraciadamente, tenemos enfermos más jóvenes. No podemos seguir pensando que el Alzheimer es una enfermedad de las personas de 80 a 90 años, porque esto no está siendo así. Cada vez hay gente más joven, gente que se tiene que jubilar porque tiene este diagnóstico y tiene que seguir formando parte de la sociedad. Y eso es un poco también el objetivo que nosotros tenemos desde el año pasado, que hemos estado trabajando con el ayuntamiento en un programa que se llama Red de Agentes Activos en la detección precoz del Alzheimer, para que las ciudades sean entornos amigables y solidarios con las demencias. El año pasado, por el 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, pusimos unas imágenes de este tipo en unos tótems por el ayuntamiento. Y creo que eso es lo que tenemos también que conseguir, que los enfermos de Alzheimer se sientan cómodos y para eso tenemos que entenderles nosotros. El resto de la sociedad somos los que nos tenemos que adaptar a ellos y entender por qué hacen o dicen lo que hacen y cómo nos podemos relacionar con ellos, ¿vale? Entonces quería dejar esa pincelada aquí también, de esa opinión, sí. Y ahora pues va a hablar Consuelo, que es ahora mismo secretaria de la Junta Directiva de AFA Cantabria y ella pues es familiar porque tuvo a una persona con Alzheimer y os va a contar un poco su... Sí, está. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Como dice Soraya, yo he sido cuidadora. Entonces, formo parte de la Asociación de Familiares con Alzheimer de Cantabria. Y digo con en lugar de, porque esta enfermedad la sufrimos todos, el enfermo y el cuidador familiar. Pues formamos un binomio indisoluble que nos va a acompañar durante todo el tiempo que dura la enfermedad. Incluso para los familiares, el Alzheimer continúa después. Quiero compartir vosotros por qué es necesaria AFA Cantabria, por qué es necesaria una asociación y por qué estoy yo en ella. Pues tengo que reconocer mi agradecimiento porque fue mi apoyo, fue mi pilar, fue mi refugio, fue mi seguridad. Y quiero agradecer también la oportunidad que estas charlas nos han brindado para que la conozcáis a AFA Cantabria y la uséis cuando la necesitéis. Yo fui cuidadora de una persona que sufrió la enfermedad por lo menos visiblemente 11 años. El tiempo anterior, nadie sabe cuánto fue. Y quiero comunicaros mi experiencia y contestar a la pregunta que casi todos los días me hacía. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Mucho tiempo antes de que se hiciera visible la enfermedad, fuimos notando en la familia
pues lo que decía Soraya antes, pues muchos signos, muchos detalles, muchos despistes, mucho abandono físico, muchos cambios de humor. Y nos preocupaba que nuestro familiar estaba cambiando, pero miramos para otro lado y lo hicimos muy mal, lo hicimos muy mal. No podíamos, o sea, no nos queríamos enfrentar a esa situación, esa era la realidad. Y yo os tengo que decir que no podemos cerrar los ojos, no podemos decir no pasa nada, está cansado, me está dando un toque de atención, esto es que quiere ser importante, no. Debemos observar, debemos recoger datos del entorno que le rodea, por ejemplo el farmacéutico, por ejemplo si hay niños en la casa que son unos observadores totales, por ejemplo los vecinos, y sinceramente preguntarles, ¿notas algo raro en él? Incluso entre la familia podemos preguntarle al enfermo, ¿te pasa algo? Entonces ese es el momento de actuar. No podemos tardar en esto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nos interesa, lo más importante es el diagnóstico precoz. Porque cuanto primero nos enfrentemos a la enfermedad, primero vamos a poder hacerla frente. Porque nuestro familiar es necesario que cuanto antes tenga la mejor calidad de vida y le dure el mayor tiempo posible. Porque está muy claro lo que ha dicho Soraya, contra más tarde lo cojamos, más tarde le podemos ayudar. Esta herramienta que ha dicho Soraya es fundamental. Hace tiempo esto no lo había y usarla es muy cómodo, pero cuidadito, lo que ha dicho no es un diagnóstico, es una ayuda para saber que sí, que pasa algo. Si conocemos, desde luego, una asociación, y ustedes están en este momento conociendo una asociación, podemos y debemos acudir a ella para consultar nuestras inquietudes o simplemente decir a la psicóloga que está, oye, échame un vistazo a mi familiar, que estoy notando que le pasa algo. Y desde luego, con su profesionalidad y la larga experiencia que tiene, seguro que nos pueden ayudar a dar el siguiente paso. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues acudir rápidamente al sistema sanitario. Acudir al médico de atención primaria. Yo me dilaté mucho en el tiempo, pues te llevas y hay depresión, un fármaco. Vuelves otra vez, mira que le pasa algo, hoy está bajo de hierro, otro fármaco. Y fue pasando mucho tiempo. Creo que hay que insistir, hay que ser sinceros, hay que ser realistas, no poner paños calientes. Y desde luego proponerle al médico de familia, y yo diría incluso exigirle que le derive al especialista, que primero vaya al neurólogo. Esta es una reivindicación basada en mi experiencia, que el médico de familia es fundamental. Es el elemento de confianza y de seguridad para el binomio, tanto para el paciente como para el familiar. Pero tiene que comprometerse, tiene que implicarse. Y no vale la excusa que en este momento se está dando, y hace tiempo también, no tenemos tiempo. Eso es una excusa. Esa es una reivindicación yo que hago de que se le dedique al paciente y al familiar todo el tiempo que sea necesario. En mi larga trayectoria he vivido dos tipos de médicos de familia y puedo decir que existió gran diferencia entre ambos profesionales. Me estoy hablando. Bueno, llegamos al neurólogo. Yo pasé aproximadamente 2 años hasta que llegué a este profesional. Y volvemos otra vez a perder el tiempo, pues las pruebas para confirmar el diagnóstico, que muchas veces el neurólogo ya lo tiene claro con el test y con su observación, pero tiene que confirmarlo y se demora también en el tiempo porque son pruebas muy caras. Entonces, hacer un TAC te mandan 6 meses, 8 meses y esto. Yo creo que afortunadamente en estos momentos ya hay una investigación biomédica que elabora ya pruebas mucho más rápidas y mucho más económicamente más viables, que pueden ser hasta un test, o sea, un análisis de sangre.
Y aquí viene mi segunda reivindicación. Hay que seguir exigiendo que se siga investigando esta enfermedad y que se la dote de remedios y de recursos. Yo me sentí muy atendida por el neurólogo. Los fármacos que dio mi familiar fueron surtiendo su efecto, pero a mí como cuidadora solo me dijo: paciencia, esto va a ser muy largo y muy duro. Y no me volvió a mirar nunca más. Solo quería hablar con el paciente, que por el estado que estaba poco podían hablar. Por eso considero que los profesionales sanitarios son fundamentales, porque sobre ellos pivota el futuro de la enfermedad. Y bueno, llegó el diagnóstico y eso es un mazazo, todos lo sabemos, es un shock familiar que afecta a toda la familia. Y desde luego no sabíamos nada ni del Alzheimer y sobre todo la misma pregunta: ¿y ahora qué? Para estos profesionales que os he dicho, de tanto el médico de atención primaria como el neurólogo, yo desde este momento pienso que tan difícil es decir: hay esta asociación y este es el contacto. Es un paso que se va avanzando. Es importante que exista una comunicación, una confianza y la creencia de que la asociación sirve. Porque desde luego está demostrado que con 30 años de experiencia tiene mucho que decir sobre esta enfermedad. Porque fue desde esta asociación a la que yo llegué de la mano de un trabajador social, o sea, fue por otro campo totalmente distinto, y yo empecé en ese momento a saber ya qué era el Alzheimer, a saber a qué me iba a enfrentar, cómo lo podía hacer, cómo nos teníamos que cuidar, el paciente y el familiar. Y en definitiva me enseñó la asociación a aceptar la enfermedad, a quitar toda esa estigmatización que yo sentía y a luchar para conseguir la mejor calidad de vida para los dos, para el binomio. A lo largo del tiempo que duró la enfermedad, la asociación me ayudó a ir poco a poco confeccionando un plan de atención para la familiar, según el momento y según en la fase que se fue encontrando. Desde luego, en ningún momento le dejé sentado en una silla atiborrado a fármacos, no, sino que empezó a participar en los talleres de estimulación cognitiva, disfrutó muchísimo de las terapias no farmacológicas que tanto le divertían y desde luego se notaba cuando habían hecho actividades que venía a casa súper feliz, estimulado. Le proporcionaron recursos, herramientas, estrategias para afrontar la enfermedad y seguir siendo ella, que era mi madre, el mayor tiempo posible. Fue durante 8 años a uno de los centros de día que AFA Cantabria tiene en Santander. A mí también me ayudó muchísimo la asociación a informarme y a formarme en el Alzheimer. Me ayudaron a aceptar la enfermedad, algo muy duro, a dejar que mi familiar siguiera siendo autónomo el mayor tiempo posible, porque hay muchos miedos. Piensas que nadie mejor que tú lo puede hacer, te sientes muy insegura y desde luego me quitaron vergüenzas, estigmatizaciones, porque me apoyé mucho en los grupos de ayuda mutua, donde nos reunimos los familiares y cada uno vende su moto y escucha la moto de los demás, y en los talleres también de apoyo al cuidador, que tanta paz, puedo decir que tanta paz aportan al cuidador. También me enseñaron a cuidarme, a darme mi tiempo, a quitar ansiedades, a disfrutar al enfermo y sobre todo a quitar los sentimientos de culpa y de abandono que uno siente cuando tiene que tomar decisiones problemáticas. Puedo aseguraros que uno de los pasos más duros que tuve que dar en todos estos años fue llevar a mi familiar a una residencia a tiempo total. Esa decisión la tomé de la mano del médico de atención primaria y de los técnicos de la asociación. Y por fin, pude responder a la pregunta ¿y ahora qué? Ya sabía muchas cosas que tenía que hacer. Pero aquí va
Otra reivindicación. Necesitamos que todas las personas que se sientan en esta situación nos conozcan y accedan a la cartera de servicios que, como ha explicado Soraya, oferta gratuitamente la asociación. Pero también necesitamos que las instituciones públicas, a través de las subvenciones, y las instituciones privadas, a través de los programas de responsabilidad social corporativa, colaboran para que podamos acceder a todos los que nos necesitan. No solo, y este es un problema que tenemos en la asociación, no solo en el mundo o en el medio urbano, sino también en el medio rural, donde hay muchos pacientes que están abandonados. Y a ustedes, pues también me voy a dirigir a pedirles que se hagan socios. No solamente por la cuota, que desde luego no es algo muy asumible, 36 euros al año, sino porque necesitamos una masa social que nos respalde ante las instituciones cuando vamos a pedir ayuda. Pero no os podéis conformar con pagar la cuota, sino que necesitamos miembros activos, entusiastas, que luchen por seguir este camino y hagan más grande a AFA Cantabria, por cantidad y vitalidad de sus miembros. Porque eso significa que somos muchos los que nos necesitamos, ya que no podemos olvidar que el Alzheimer es la epidemia silenciosa del siglo XXI. Quizás muchas cosas que quería decir se pueden haber quedado en el tintero, pero espero haberles hecho llegar el sentimiento de gratitud de este binomio que hemos convivido con esta enfermedad durante tanto tiempo y que sentimos el agradecimiento a la AFA Cantabria. Esto es lo que justifica que yo esté hoy aquí. Así que muchas gracias. Bueno, y ahora, si quieren alguna pregunta. Explicado todo muy bien, no hay dudas. Bueno, yo quiero decir, por ejemplo, lo difícil que es convivir con la persona. Lo difícil que es convivir con una persona en estas circunstancias. Yo, por ejemplo, pues llevo ya unos años que se le notaba muy poquito. Cuando ya me he concienciado verdaderamente, pues fue hace 4 o 5 años. Y claro, eso ha ido en progreso, pero muy fuerte. La pandemia, cogí el COVID, estuve 12 días ingresada y ahí fue un cambio terrible el que tuvo. Dio un bajón muy grande, muy grande. Entonces todo eso ya se ha quedado ahí. O sea, sí que es verdad que mejora. Claro, con el medicamento y todo eso se ha estabilizado un poquito, pero las obsesiones, yo me refiero a cuando le dan las obsesiones de arreglar cosas, que me ha llegado a tener 3 días sin luz en casa por arreglar ¿cómo se dice? Una lámpara, ¿no? Sí, pues esas cosas. Entonces, eso es lo que yo, para mí ahora mismo me resulta muy difícil. Yo tengo mucho estrés. Claro. Y es que no lo puedo remediar. Por más, ahora le ha dado por cerrarme la caldera por la noche. Me meto a la ducha y me la encuentro helada, claro. Todas esas cosas, y claro, le pongo verde, ¿eh? O sea, en ese momento pierdo el conocimiento. Tú y todos, sí. Entonces, eso, bueno. Sí, pero es normal. La culpa. Los sentimientos. Lo que hablabas de la culpa. El sentimiento de culpa es terrible. Después digo, y yo pienso, bueno, Dios mío, pero si es que el día que me falte me voy a volver loca. Claro que pero sí. Sin embargo, en ese momento le mando a freír churros. Claro. Sí. Pues eso, bueno. Claro, todo lo que cuentas. Daros las gracias por estos momentos de tranquilidad. Yo he estado con Soraya también en otra que nos dio, y también es verdad que te ayuda lo que decías de la calma. Hemos estado en un grupo de apoyo a cuidadores. Sí, exactamente. Y sales de allí un poco más concienciada. Con más paz.
Eso. Con más Este le cuesta mucho aceptar, por ejemplo, él se encuentra, él está estupendamente, dice. Claro, Él no tiene que ningún tiene las problema, hormonas, claro. ni nada. Y lo de dejar de conducir para él es un, como que le haces de menos, muy, muy grande. Entonces, bueno, yo conduzco, pero es que me pone todas las faltas del mundo. Parece que acabo de sacar el carné ahora. Sí, sí, claro. Y claro, pues a veces me coge la llave Y se lo coge el coche, y ¿no? hay que ir Sí. en el coche que conduce él. Y claro, a mí mis hijos me riñen muchísimo. Pero, y digo, bueno, ¿y qué hago? Ya entonces me quedo en casa y que se vaya solo. Pues se pierden las llaves. Claro. Ya sabes, se No, perdieron. si yo ya digo, voy a quitar el coche también. Sí, sí. Entonces ya nos quedamos en casa. Pero entonces no hacemos cosas. Es difícil, es lo que yo decía al principio, de que, claro, tenemos que entender que el perfil de la persona con demencia... Gracias. A ti, Leonor. Muchas gracias. Está cambiando el perfil de la persona con demencia. Ya no estamos hablando de gente de 80 años que... Parecía que era como más fácil decir, bueno, pues antes estabas en casa haciendo cosas, pues ahora en vez de casa te vienes al centro de día, o parecía que era como más fácil antes, o yo así lo siento, que cuando trabajaba hace unos años, que ya llevo muchos, al principio era como más llevadero. Ahora está siendo gente tan joven que le tienes que quitar cierta autonomía, porque por ejemplo con el tema de conducir que tú dices, sí que somos un poquito estrictos, porque es verdad que es un riesgo para ellos, para terceras personas. Entonces el tema de conducir, desde el principio, neurólogos, nosotros recomendamos que en cuanto se pueda se quite, porque nunca sabes en qué momento pues va a cometer un error y la va a liar. Pero yo entiendo la dificultad que vosotros vivís, ¿vale? Porque pues, es gente que viene a los talleres de estimulación cognitiva, que vienen a los grupos y me lo contáis, y sois un grupo de esposas y enfermos de Alzheimer jóvenes que no quieren perder su autonomía. Entonces yo puedo entender la dificultad que tenéis y desde la asociación siempre lo decimos, que es muy difícil esta enfermedad y lo que vivís. Ojalá, ¿verdad?, vendieran esta pastillita de la paciencia, nos la tomábamos todos y sería más llevadero, pero no lo es. Entonces, pues para eso es por lo que decimos siempre lo de los grupos y que vengáis, para llevarlo mejor. Que esto se lo puede heredar mis hijos. Sí. Eso me trastorna muchísimo. Pues no lo pienses. No. Porque, claro, ya sé que no puedo hacer nada. Pero es que... No, sí que hemos dicho que podemos hacer bueno, cosas, ¿eh? Pero, sí. Pero es que su madre ha fallecido hace un año, con 103 años, Fíjate. con este trastorno. Ya. Entonces me vuelvo loca. Cuando pienso yo, bueno, yo prefiero morirme mañana, antes que llegar a verle a él hasta los 103 años. No podemos pensar No eso, podemos ¿vale? pensar No sé, eso. el Es que Alzheimer en son- principio no es hereditario, ¿vale? Si es que es verdad que hay un porcentaje, que están involucrados los genes y sabemos que hay algunos, pero no significa que porque mi padre no lo ha tenido, a 100% yo como hijo lo vaya a tener. Hay que esperar a ver cómo evoluciona y evidentemente también, como decía antes Consuelo, pues la ciencia ha avanzado. No era lo mismo tener demencia hace 20 años que a lo mejor ahora. Los medicamentos que hay pues ciertamente son más efectivos y hay más pruebas para diagnosticar antes. Si diagnosticamos antes podemos pues trabajar más en esas fases iniciales. O sea que también a veces vosotros los cuidadores tenéis que quedaros en el presente. Porque si pienso muy en el a largo plazo, el futuro, le veo muy negro y no sabemos cómo va a evolucionar. Y cada enfermo evoluciona de una manera y a veces no es tan negro luego como nos lo imaginamos, ¿vale? Yo creo que es fundamental que el enfermo acepte también su enfermedad. Eso es, para mí, yo creo que es asegura mucho. Y luego la investigación va a reforzar el que las habilidades que tiene se mantengan el mayor tiempo posible. Y esas son las que hay que seguir estimulando. Entonces, hay una habilidad que los enfermos de Alzheimer, pues porque no están en entornos amigables, que podríamos decir que es una reivindicación que ha dado Soraya antes, que los ayuntamientos tienen que propiciarse esos espacios, los enfermos de Alzheimer se pierden en la comunicación. Entonces, la comunicación hay que estimularla, hay que mantenerla. Que es muy difícil hablar con una persona que no te contesta a lo que tú estás preguntando, pero tú tienes que seguir estimulando. ¿Y qué hacíamos antes con ellos? Pues les sentábamos en una silla quietina y no nos moleste, pero ahora no, hay que seguir haciendo sudokus con ellos, viendo materiales que están en la red que les estimulan mucho, conversaciones, que es muy difícil conversar, pero tienen que seguir leyendo.
Luis Boitone, me decía mi madre, todo lo pronunciaba y leía hasta muy tarde, pero ella leía y escribía y pintaba y jugaba y cantaba. O sea, hay muchas destrezas que tiene que no las queremos aceptar porque nos parecen ridículas, porque las estigmatizamos nosotros desde fuera. Hoy me va a ver la vecina mía ahora cantando el cocherito leve. Pues bueno, pues si es el cocherito leve, el que el paciente, o sea, el familiar sabe una tonada, hay que seguir haciéndolo. Y contando chistes y haciéndole que siga el mayor tiempo posible con las capacidades que tiene. Entonces, bueno, que tiene todavía la capacidad de conducir, bueno, pues no vamos a ir en la autovía, obviamente. Iremos a un sitio muy rural con que además sea un gato. Es una broma, pero vamos. Y con respecto, yo tengo una anécdota de la asociación, de la otra compañera, que un día iba yo desesperada que había perdido la paciencia. Para mí el sentido de culpabilidad mucho radicaba en la paciencia, en perder la paciencia. Y me dijo, la puedes perder 7 veces al día. Y si algún día no la gastas, guardas para el siguiente. O sea, y no te sientas culpable por ello, porque, entre comillas, es normal. Sí. Bueno, pues aquí hay folletos para alguien que quiera... Yo quería preguntaros, una de las cosas que sabemos que más engancha, o que más se engancha y se queda fijo en la memoria, es la música. Sí, la musicoterapia funciona muy bien. Es importante que en casa tengamos música que ellos reconozcan. Claro. Que no se olviden de esas canciones que dices tú, la tonada. Yo lo digo porque yo tengo a mi madre ahora ya, lo que pasa que es un Alzheimer de diagnóstico muy tardío, tiene 98 años. Claro. Entonces, no es lo mismo que tener el diagnóstico a los 50. Claro. Cantó ópera y cantó zarzuela, y entonces yo la engancho con ello. Claro. Y eso la estimula a seguir luego contando aquellas historias y le estimula a ir pensando y le estimula a ir diciendo. Claro. Por eso en casa hay que tener también las herramientas. Sí, claro, a veces en casa cuesta más, que es lo que muchas veces también hablamos los familiares, porque vienen y dicen, no, si bien en casa hace sudokus y lee el periódico, ya, pero al final lo hace un día, otro no, entonces sí que es cierto que pues cuando vienen a la asociación o a los centros de día, pues hay una rutina que se mantiene una constancia y se hace más a menudo, que es más beneficioso, pero ciertamente todo lo que decís, todas estas terapias se ve la efectividad. Con la música se trabaja el lenguaje, se trabaja el ritmo, se trabaja la memoria. Entonces, es lo que decía, no tenemos estudios que avalen hoy por hoy que la musicoterapia o que la fotogimnasia o que la estimulación tiene una validez, digamos, científica, pero lo tendremos en algún momento y los que trabajamos en ello vemos los beneficios de mantenerles estimulados. Y el baile, no pierden el ritmo. No, yo creo que la música hasta más tiempo, ni el ritmo le pierde. Claro, como cuidador, yo entiendo que mucha gente se siente ridículo, pero es lo que hay que superar. Claro. Que te ven bailar, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Entonces, cuando la población, que creo que es otra reivindicación, se sensibilice con la enfermedad y la vea, pues porque ya hay tantos, con normalidad. Con una normalidad, y que cuando ven a una persona despistada le digan, está borracho. No, espera un poco, que puede ser que esté despistado por otro tipo de... O sea, que han sufrido el rechazo de la sociedad. Al mismo tiempo, cuando ha sido el COVID, como no tienen un cartel que ponga aquí, tengo Alzheimer, la gente les silbaba si les sacaban a pasear cuando estaba... Entonces, esa es una estigmatización para la familia, y ahí sí que entra el campo educativo. Los colegios, los profesionales de la enseñanza, los servicios públicos, llámese policías municipales, todos estos colectivos que están en la sociedad, que pueden hacer eso, entornos amigables para el Alzheimer. Que verdaderamente hay ayuntamientos por ahí que ya lo están haciendo muy bien y tienen premio, sobre todo para los familiares.
Sí. ¿Qué impresión o qué opinión tenéis con respecto a lo que sufre el enfermo de Alzheimer? Porque cuando se dice no se entera de nada, yo estoy convencida que no es así, que puede ser una de las enfermedades de mayor sufrimiento que puede haber, porque tienen lagunas y en algunos momentos tienen lucidez, y cuando tienen lucidez se tienen que estar dando cuenta de que han estado un tiempo sin saber dónde estaban ni lo que querían decir, cuando quieren contar algo y no les sale. Para mí es la enfermedad de mayor sufrimiento que puede haber. Totalmente de acuerdo. En las fases iniciales existe una frustración muy grande porque ellos son conscientes y se dan cuenta de todos sus fallos que están teniendo, y como tú bien dices, en fases más avanzadas, que hay veces que, bueno, pues ya está en su mundo, parece que ya no se está enterando de todo, y de repente un día te dicen una frase con toda la coherencia y te das cuenta que sí que siguen teniendo, pues como tú dices, esos momentos de lucidez en los que sí se dan cuenta. A ver, hay enfermos que se les ve más el sufrimiento y hay otros que no. Entonces, por eso yo siempre me voy a que cada enfermo evoluciona de una manera. Que existe ahí, yo creo que sí, yo también lo creo, pero cierto es que hay enfermos que ves que están en su mundo mental con muy poco sufrimiento, y hay otros que puede que más, pero yo también creo que sí se enteran de muchas cosas. Por eso es importante el cómo les tratamos, el nunca hablar de ellos como si no estuvieran delante de ellos, que es un error que se comete muchas veces, incluso los profesionales, cuando estás trabajando con ellos en el centro de día, en residencias y demás. O sea, yo siempre, cuando damos charlas, y nosotros también trabajamos mucho la formación con alumnos de prácticas y demás, yo siempre les explico, son personas, siempre, hasta el último momento. Entonces, si tú le vas a cambiar el pañal, le vas a movilizar, le vas a dar de comer, eso se lo tienes que ir diciendo. Hola Pepito, buenos días, mira, hoy vamos a hacer esto, lo otro y demás, y hablarles. No, pero si no se enteran, que eso no lo sabemos, entonces hay que tratarles como si se enteraran siempre. Pienso que demandan muchísimo cariño. Ah, sí, claro. Demandan muchísimo cariño. Claro, muchísimo cariño. la afectividad sí funciona sí, muy sí, bien. sí, sí. Es que es lo que funciona, la afectividad. Es la aceptación, que sigue siendo, tu familiar sigue siendo una persona. Sigue siendo, con todas las características y cualidades que tenía. Esa es. Entonces, en este tipo de enfermos jóvenes que están ahora, se produce mucho desasosiego en ellos hasta que no aceptan que tienen Alzheimer y conocen lo que es Alzheimer y lo que les puede llegar a suceder, pero saben que están en una etapa, por ejemplo, inicial, y que saben que tienen muchas capacidades. Su reivindicación ahora es: ¿por qué, si yo he sido capaz hasta ayer de ser como soy, me dan el diagnóstico y al día siguiente ya no soy lo que era? Pues sigue siendo el mismo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo padre, sigue siendo el mismo esposo y sigue siendo el mismo trabajador, que ya no puede desarrollar el trabajo responsablemente que tenía, pero igual puede seguir desarrollando otro. Y hay un problema ahora con las jubilaciones de estas personas, que son jóvenes. No se les puede marginar del mundo laboral de hoy para mañana. Hay que darle un tiempo. Y se está produciendo así. Llega el neurólogo, da el diagnóstico, llega a la empresa y al día siguiente se lo jubila. Eso no puede ser, porque él es el mismo que ayer, antes de ir a la visita del neurólogo. Antes de esto. Entonces, que no puede desarrollar esa actividad, vale, pero si tú le explicas, si él está concienciado, si él sabe que tiene otras actitudes, pues en vez de dirigir a 5 personas, pues igual sirve para coger el teléfono o a llevar cosas. O sea, no podemos marginarlos, porque siguen siendo ellos. Sí, lo que pasa es que es difícil, Claro, que alguien delegue en alguna persona que tiene lagunas y que puede hacer algún tipo de... Bueno, a lo mejor no en el tema faena. exactamente laboral, pero lo que quiere decir la reivindicación que se hace es que tenemos que encontrar su hueco, ¿no? Sí, que tienen que seguir sintiéndose útiles, cada uno en la medida en lo que se pueda, pero que tienen que seguir formando parte de la sociedad y siendo útiles. Por eso es la reivindicación de que todos tenemos que entenderles a ellos, ¿no?
Todo tiene muchos matices, estamos aquí hablando muy pues, sí, en complicado, general, pero... No, yo quería decir al hilo de esto un poco que los enfermos sufren, todos, desde el principio hasta el final, lo expresen o no lo expresen, pero también es cierto que no son ni de cristal, ni frágiles, ni dejan de ser personas, y el contacto físico y las muestras de afecto que le podamos dar van a ser muy importantes para ellos, ¿eh? Y eso es parte de la terapia que podemos hacer en casa. Claro. Porque muchas veces pensamos que damos un diagnóstico de cualquier cosa y que se vuelven contagiosos. Y tenemos ya una reticencia a tocarles, no son frágiles, al revés. Son fuertes y no le necesitan. Bueno, yo espero que os hayáis quedado con la idea de dónde encontrarnos, si nos necesitáis, y que sepáis que de alguna manera os podemos ayudar en este proceso tan largo que es el cuidar de una persona con demencia. Muchas gracias a todos por venir.